Dentro de ti existe una fuerza primitiva, ancestral, que ha estado dormida por años. Una energía que tus antepasados conocían bien, pero que la sociedad moderna se empeñó en domesticar hasta convertirla en susurros. Esa fuerza tiene un nombre: voluntad de poder. Y hoy, después de décadas de condicionamiento social, de mensajes que te enseñaron a ser pequeño, a pedir permiso para existir, a dudar de cada paso que das, ha llegado el momento de despertarla. Friedrich Nietzsche, el filósofo que desafió los cimientos de la moral occidental, entendía algo que muy pocos comprenden. La inseguridad no es una falla de carácter, es el resultado de una voluntad castrada. Es lo que sucede cuando un hombre acepta vivir por debajo de su potencial, cuando renuncia a su derecho natural de crear su propio destino, cuando permite que otros definan quién es y qué merece. ¿Te reconoces en esta descripción? Por supuesto que sí, porque tú has estado ahí. Has sido el hombre que busca aprobación antes de tomar decisiones, el que mide sus palabras para no incomodar, el que se disculpa por ocupar espacio, el que sueña en secreto, pero actúa con mediocridad. Has sido la versión domesticada de lo que podría ser. Y aquí está la verdad que nadie te quiere decir. Esa inseguridad que cargas como una mochila pesada no es tuya. Te fue implantada, cultivada, reforzada por un sistema que necesita hombres inseguros para funcionar. Porque un hombre seguro de sí mismo no consume productos para llenar vacíos emocionales. Un hombre que conoce su valor no acepta trabajos que destruyen su alma. Un hombre que ha despertado su voluntad de poder no se somete a relaciones donde debe mendigar respeto. Nietzsche lo expresó con una claridad devastadora. El hombre que no tiene música en sí mismo, ni se conmueve por la armonía de dulces sonidos, es capaz de traiciones, estratagemas y depravaciones. Pero cuando habló de música, no se refería a melodías. Hablaba de esa sinfonía interior que surge cuando un hombre está alineado con su esencia, cuando su vida exterior refleja su verdad interior. La inseguridad es el silencio de esa música. Es lo que sucede cuando desconectas de tu centro de poder, cuando permites que las voces externas ahoguen tu voz interior, cuando cambias tu autenticidad por aceptación social. Y el precio de esa transacción es devastador. Pierdes la capacidad de confiar en ti mismo. Los estudios en neurociencia confirman lo que Nietzsche intuía. El cerebro humano está programado para buscar patrones de recompensa social. Cuando actúas de manera auténtica y recibes rechazo, tu sistema límbico interpreta esa experiencia como una amenaza de supervivencia. En respuesta, desarrollas mecanismos de autocensura que con el tiempo se convierten en inseguridad crónica. Pero aquí viene la revelación más poderosa. Esa programación no es permanente. Puede ser reescrita, transformada, trascendida. Y el primer paso hacia esa transformación es entender qué significa realmente la voluntad de poder nietzscheana. La mayoría de las personas malinterpretan este concepto. Creen que se trata de dominar a otros, de acumular poder externo, de imponer la voluntad propia sobre la ajena. Pero Nietzsche se refería a algo mucho más profundo y transformador: la voluntad de convertirte en quien realmente eres, la capacidad de crear valores propios en lugar de adoptar valores ajenos, el coraje de vivir según tu propia naturaleza, incluso cuando el mundo te pida que seas diferente. La voluntad de poder auténtica comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué van a pensar? Y empiezas a preguntarte ¿qué es verdad para mí? Cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a construir validación interna. Cuando dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu experiencia. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si pudieras actuar desde esa verdad interior. Si pudieras tomar decisiones basándote en tu criterio, no en el miedo al juicio. Si pudieras expresar tus ideas sin la ansiedad de ser malinterpretado. Si pudieras caminar por el mundo con la confianza tranquila de quien sabe exactamente quién es y qué representa.
Esa no es una fantasía inalcanzable. Es tu derecho de nacimiento que has estado posponiendo por años, y hoy vas a empezar a reclamarlo. El primer principio para despertar tu voluntad de poder es comprender que la inseguridad prospera en la vaguedad. Cuando no tienes claridad sobre tus valores, cuando no sabes qué toleras y qué no, cuando vives reaccionando en lugar de actuando desde principios claros, te conviertes en una hoja al viento, vulnerable a cualquier corriente emocional. Nietzsche escribió: "Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo". Pero la mayoría de los hombres modernos viven sin un porqué claro. Trabajan en empleos que no los nutren, mantienen relaciones que no los elevan, persiguen metas que otros definieron como importantes, y entonces se preguntan por qué se sienten vacíos, perdidos, inseguros. La claridad de propósito no es algo que encuentras, es algo que creas. Es una decisión consciente de definir qué tipo de hombre quieres ser, qué tipo de vida quieres construir, qué tipo de legado quieres dejar. Y cuando tienes esa claridad, cuando sabes hacia dónde vas y por qué, la opinión de otros pierde su poder sobre ti. El segundo principio es entender que la autenticidad requiere valentía. Vivir según tu verdad interior no es un camino cómodo. Habrá personas que no entiendan tus decisiones, que cuestionen tus prioridades, que intenten convencerte de que estás equivocado. La presión social para conformarte será constante y sutil. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más auténtico te vuelves, más fuerte te sientes. Cada vez que eliges tu verdad sobre la comodidad social, fortaleces tu voluntad de poder. Cada vez que actúas desde tus valores en lugar de desde el miedo, construyes confianza genuina en ti mismo. Los psicólogos llaman a esto congruencia, el estado en el que tus acciones externas están alineadas con tus valores internos. Los estudios muestran que las personas congruentes experimentan menos ansiedad, mayor satisfacción vital y relaciones más profundas. No porque su vida sea más fácil, sino porque es más coherente. Nietzsche hablaba del eterno retorno, la idea de vivir como si cada día fuera a repetirse infinitamente. Aplicado a la construcción de la confianza, esto significa: ¿estarías orgulloso de vivir exactamente la misma vida una y otra vez? ¿Tus decisiones de hoy reflejan el hombre que quieres ser? El tercer principio es reconocer que la voluntad de poder se expresa a través de la autosuperación constante. No se trata de competir con otros, sino de superarte a ti mismo día tras día. Nietzsche tenía un concepto fascinante: el Übermensch o superhombre. No era una fantasía de supremacía racial, como algunos malinterpretaron, sino la visión del individuo que ha trascendido las limitaciones autoimpuestas. El superhombre nietzscheano es el hombre que ya no necesita la aprobación externa, porque ha desarrollado criterios internos sólidos. Es el hombre que puede estar solo sin sentirse solitario, porque disfruta de su propia compañía. Es el hombre que puede enfrentar el fracaso sin derrumbarse, porque su valor no depende de resultados externos. Esta autosuperación no es perfeccionismo. El perfeccionismo es una forma de inseguridad disfrazada, el miedo a no ser suficiente camuflado como exigencia personal. La autosuperación genuina es el proceso de convertirte gradualmente en la mejor versión de ti mismo, aceptando que ese proceso nunca termina. Cada día que eliges crecer en lugar de estancarte, cada día que enfrentas tus miedos en lugar de evitarlos, cada día que actúas desde tu poder interior en lugar de desde tu necesidad de aprobación, estás fortaleciendo tu voluntad de poder. El cuarto principio es entender que la soledad consciente es el laboratorio donde se forja la verdadera fuerza interior. La sociedad moderna tiene terror a la soledad. Por eso llena cada momento con distracciones, redes sociales, entretenimiento constante, ruido que ahoga la voz interior. Pero Nietzsche sabía que solo en la soledad un hombre puede escuchar sus propios pensamientos, evaluar sus propios valores, tomar decisiones desde su centro de poder.
La soledad de la que hablo no es aislamiento social ni misantropía. Es la capacidad de estar cómodo contigo mismo, de disfrutar tu propia compañía, de no necesitar validación constante para sentirte valioso. Es desarrollar una relación sólida con tu mundo interior. Cuando un hombre aprende a estar solo sin sentirse abandonado, algo fundamental cambia en su presencia. Ya no emana necesidad desesperada de conexión. Ya no busca llenar vacíos emocionales a través de otros. Se convierte en alguien que elige las relaciones desde la abundancia, no desde la carencia. Los estudios sobre liderazgo muestran que los líderes más efectivos son aquellos que pueden tomar decisiones difíciles, incluso cuando esas decisiones son impopulares. Esta capacidad surge de la solidez interior, de la confianza en el propio criterio que solo se desarrolla a través de la reflexión silenciosa y la autoevaluación honesta. El quinto principio es reconocer que la voluntad de poder auténtica incluye la capacidad de crear valores propios. Nietzsche criticaba lo que llamaba moral de rebaño, la tendencia de la mayoría a adoptar valores sin cuestionarlos, a vivir según reglas que otros establecieron, a definir el bien y el mal basándose en la tradición o la presión social. El hombre que ha despertado su voluntad de poder no acepta valores prefabricados, los examina, los cuestiona, los adapta a su realidad personal. Esto no significa volverse amoral o egoísta. Significa volverse responsable de tus propias elecciones morales, de definir conscientemente qué tipo de hombre quieres ser. Por ejemplo, tal vez creciste creyendo que el éxito se mide únicamente en términos financieros, pero al examinar ese valor, te das cuenta de que para ti el éxito incluye tiempo con la familia, crecimiento personal, contribución a tu comunidad. Al crear tu propia definición de éxito, te liberas de la ansiedad de no cumplir expectativas ajenas. Esta creación de valores no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de autoconocimiento, de experimentación consciente, de evaluación honesta de qué te nutre y qué te agota. Pero cada valor que creas conscientemente se convierte en una fuente de fuerza interior. El sexto principio es entender que la voluntad de poder se manifiesta en la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento. Nietzsche no predicaba la evitación del dolor. Al contrario, veía el sufrimiento como el material prima de la fortaleza. Su famosa frase, "Lo que no me mata, me fortalece", no es una declaración de invulnerabilidad, sino una afirmación de la capacidad humana de encontrar significado en la adversidad. La inseguridad a menudo surge del intento de evitar cualquier posibilidad de dolor emocional. Evitas tomar riesgos para no enfrentar el fracaso. Evitas expresar tus opiniones para no experimentar el rechazo. Evitas perseguir tus sueños para no confrontar la posibilidad de decepción. Pero esa evitación del dolor solo perpetúa la inseguridad, porque cuando no tienes experiencia enfrentando adversidades, cualquier desafío te parece insurmontable. Cuando no has desarrollado resiliencia emocional, cualquier crítica te derrumba. El hombre que ha despertado su voluntad de poder entiende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es la experiencia directa de la adversidad. El sufrimiento es la historia que te cuentas sobre esa experiencia. Puedes elegir ver cada desafío como una amenaza o como una oportunidad de fortalecerte. Cuando cambias tu relación con la adversidad, cuando empiezas a ver los obstáculos como entrenamiento en lugar de castigo, desarrollas una confianza inquebrantable, no porque tu vida se vuelva más fácil, sino porque te vuelves más capaz. El séptimo principio es reconocer que la autenticidad es un acto de rebeldía en un mundo que premia la conformidad. Desde pequeño te enseñaron a encajar, a no destacar demasiado, a seguir las reglas no escritas de comportamiento social. Esas lecciones tuvieron un propósito: mantenerte seguro en un grupo social, evitar el rechazo que históricamente significaba muerte. Pero lo que era supervivencia en el pasado se ha convertido en limitación en el presente. El mundo moderno necesita individuos creativos, innovadores,
dispuestos a desafiar el status quo. Y eso requiere la valentía de ser diferente, de pensar diferente, de actuar diferente. Nietzsche llamaba a esto el espíritu libre, la capacidad de liberar tu mente de las cadenas del pensamiento convencional, no para ser rebelde sin causa, sino para pensar por ti mismo, para crear soluciones originales, para vivir según tu propia visión. Cada vez que eliges ser auténtico en lugar de complacer, cada vez que expresas tu verdad en lugar de decir lo que otros quieren escuchar, cada vez que actúas según tus valores en lugar de seguir expectativas sociales, estás ejercitando tu voluntad de poder. El octavo principio es comprender que la voluntad de poder incluye la responsabilidad total por tu vida. Nietzsche rechazaba la mentalidad de víctima no por falta de compasión, sino porque entendía que verse como víctima es entregar tu poder de cambio. Cuando culpas a otros por tu situación, cuando justificas tu inseguridad por experiencias pasadas, cuando esperas que el mundo cambie para sentirte mejor, estás renunciando a tu capacidad de transformación. La responsabilidad total no significa que todo lo que te ha pasado es tu culpa. Significa que todo lo que hagas a partir de ahora es tu responsabilidad. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes decidir qué tipo de futuro construyes. Esta responsabilidad es liberadora porque te devuelve el poder. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres arquitecto de tu experiencia. Ya no dependes de que otros cambien para sentirte bien. Puedes cambiar tú y transformar tu realidad. Los terapeutas cognitivos llaman a esto locus de control interno, la tendencia a atribuir los resultados de tu vida a tus propias acciones en lugar de a factores externos. Las personas con locus de control interno experimentan menos depresión, mayor motivación y mejor rendimiento en general. El noveno principio es reconocer que la voluntad de poder auténtica incluye la capacidad de influir positivamente en otros sin necesidad de dominarlos. El poder sobre otros es frágil y temporario. El poder con otros es duradero y multiplicativo. Cuando desarrollas tu fuerza interior, automáticamente te conviertes en un modelo para quienes te rodean. Las personas sienten la diferencia entre alguien que actúa desde la necesidad de aprobación y alguien que actúa desde la seguridad interior. El primero genera incomodidad, porque su energía es extractiva, busca obtener algo de los demás. El segundo genera confianza, porque su energía es generativa, busca contribuir al bienestar común. Cuando has trabajado en tu propio crecimiento, cuando has desarrollado claridad sobre tus valores, cuando has aprendido a estar cómodo contigo mismo, naturalmente inspiras a otros a hacer lo mismo. No porque prediques o intentes convencer, sino porque tu ejemplo habla más fuerte que las palabras. Esta influencia auténtica es una manifestación madura de la voluntad de poder. No buscas controlar a otros, buscas elevarlos. No impones tu visión, la compartes como regalo. No dominas, inspiras. El décimo principio es entender que la voluntad de poder se expresa a través de la creatividad consciente. Nietzsche veía la vida como una obra de arte que cada individuo está llamado a crear. No se refería solo a la creatividad artística, sino a la capacidad de diseñar conscientemente tu existencia, de moldear tu carácter, de crear significado donde antes había vacío. La inseguridad a menudo surge de vivir una vida reactiva, simplemente respondiendo a las demandas externas sin un plan consciente. Trabajas porque necesitas dinero, te relacionas porque necesitas compañía, tomas decisiones porque otros esperan que las tomes. Pero nunca te preguntas, ¿qué tipo de vida quiero crear? El hombre que ha despertado su voluntad de poder se convierte en el artista de su propia existencia. Define conscientemente qué tipo de persona quiere ser. Diseña intencionalmente sus días para que reflejen sus valores. Crea rutinas que lo nutren en lugar de agotarlo. Cultiva relaciones que lo elevan en lugar de drenarlo. Esta creatividad existencial requiere valentía porque significa
tomar responsabilidad por tu felicidad, por tu crecimiento, por tu contribución al mundo, pero también es profundamente satisfactoria porque cada día se convierte en una oportunidad de expresar tu esencia más auténtica. El 11º principio es reconocer que la voluntad de poder incluye la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo esperar. La fuerza no siempre se manifiesta en acción. A veces se expresa en paciencia estratégica, en la capacidad de observar sin reaccionar, en la disciplina de prepararse en silencio antes de moverse. Nietzsche admiraba tanto a los conquistadores como a los contemplativos. Entendía que hay momentos para la acción decisiva y momentos para la reflexión profunda. El hombre inseguro oscila entre dos extremos, la parálisis por análisis o la acción impulsiva. El hombre que ha desarrollado su voluntad de poder encuentra el equilibrio entre pensar y actuar. Esta sabiduría temporal se desarrolla a través de la experiencia consciente. Cada decisión importante se convierte en una oportunidad de aprender sobre el timing óptimo. Cada error de cálculo se transforma en información valiosa para futuras elecciones. Cuando desarrollas esta capacidad de timing, tus acciones adquieren un poder desproporcionado. No porque uses más fuerza, sino porque la usas en el momento correcto, como un maestro de artes marciales que puede derrotar a un oponente más fuerte simplemente usando su energía en el momento preciso. El 12º principio es comprender que la voluntad de poder auténtica incluye la capacidad de aceptar la incertidumbre como parte natural de la existencia. La inseguridad a menudo surge del intento de controlar lo incontrolable, de buscar garantías en un universo que no las ofrece, de querer certezas absolutas antes de actuar. Pero Nietzsche entendía que la vida es fundamentalmente incierta. Los cambios son constantes, los planes fallan, las personas cambian. Buscar seguridad absoluta es una ilusión que paraliza y empobrece la experiencia humana. El hombre que ha despertado su voluntad de poder aprende a navegar la incertidumbre con gracia, no porque no la sienta, sino porque ha desarrollado confianza en su capacidad de adaptación. Sabe que puede manejar lo que venga porque ha enfrentado desafíos antes y ha salido fortalecido. Esta aceptación de la incertidumbre es paradójicamente liberadora. Te permite tomar riesgos calculados, perseguir oportunidades sin garantías, vivir con más espontaneidad y menos ansiedad, porque has hecho las paces con el hecho de que la vida es un experimento, no un examen con respuestas correctas predeterminadas. El 13º principio es reconocer que la voluntad de poder se alimenta del compromiso con el crecimiento continuo. Nietzsche veía la vida como un proceso de devenir, más que de ser. No eres una entidad fija con características inmutables. Eres un proyecto en evolución constante, capaz de transformarte conscientemente. La inseguridad a menudo está enraizada en la creencia de que tus limitaciones actuales son permanentes. No soy bueno para hablar en público. No tengo habilidades sociales. No soy creativo. Pero estas afirmaciones son fotografías temporales, no sentencias definitivas. Cuando abrazas el crecimiento como una constante vital, cada limitación se convierte en una oportunidad. Cada área de debilidad se transforma en un territorio por conquistar. Ya no te defines por lo que no puedes hacer, sino por lo que estás dispuesto a aprender. Esta mentalidad de crecimiento, como la llama la psicóloga Carol Dweck, está directamente correlacionada con mayor resistencia al fracaso, mayor persistencia ante obstáculos y mejor rendimiento general. Porque cuando sabes que puedes mejorar, cada desafío se convierte en entrenamiento. El 14º principio es entender que la voluntad de poder incluye la capacidad de establecer límites sanos, sin culpa. La inseguridad a menudo se manifiesta como incapacidad de decir no, como tendencia a complacer a expensas del propio bienestar, como miedo a decepcionar que lleva al autosacrificio constante. Pero Nietzsche entendía que el respeto propio es prerequisito para el respeto ajeno. Cuando no valoras tu tiempo, otros tampoco lo harán.
Cuando no proteges tu energía, otros la consumirán sin consideración. Cuando no estableces límites claros, otros los cruzarán constantemente. Establecer límites no es egoísmo, es autopreservación inteligente. Es reconocer que tus recursos son finitos y deben ser invertidos conscientemente. Es entender que ayudar a otros desde el agotamiento es menos efectivo que ayudar desde la abundancia. Cuando aprendes a decir no a lo que no te nutre, automáticamente tienes más energía para decir sí a lo que sí te fortalece. Cuando proteges tu bienestar, puedes contribuir al bienestar de otros desde un lugar sólido. El 15º principio es reconocer que la voluntad de poder auténtica incluye la humildad de seguir aprendiendo. Nietzsche criticaba el dogmatismo no porque estuviera en contra de las convicciones fuertes, sino porque entendía que la rigidez mental es señal de inseguridad, no de fortaleza. El hombre verdaderamente seguro puede cambiar de opinión cuando recibe nueva información. Puede admitir errores sin que su autoestima se desmorone. Puede pedir ayuda sin sentirse disminuido. Porque su valor no depende de parecer perfecto, sino de seguir creciendo. Esta humildad no es autodeprecación. Es confianza en tu capacidad de evolución. Es la seguridad de que puedes aprender cualquier cosa que necesites aprender. Desarrollar cualquier habilidad que requieras desarrollar. Convertirte en cualquier versión de ti mismo que elijas ser. Cuando combinas humildad con ambición, cuando mezclas apertura mental con determinación, cuando integras flexibilidad con persistencia, desarrollas una fuerza interior que es tanto poderosa como adaptable. El 16º y último principio es comprender que la voluntad de poder se expresa a través del servicio consciente a algo más grande que tú mismo. Nietzsche no predicaba el individualismo narcisista. Entendía que los seres humanos encuentran significado profundo cuando contribuyen a causas que trascienden su existencia personal. Cuando has desarrollado tu fuerza interior, cuando has clarificado tus valores, cuando has aprendido a confiar en ti mismo, naturalmente buscas maneras de usar esa fuerza para beneficio de otros. No por obligación moral externa, sino por satisfacción existencial interna. Este servicio puede manifestarse de 1000 maneras: mentorear a jóvenes, crear arte que inspire, construir negocios que resuelvan problemas, formar familia con intención, contribuir a tu comunidad. Lo importante no es la forma específica, sino la intención de usar tu desarrollo personal como herramienta de contribución social. Cuando tu crecimiento individual se alinea con el beneficio colectivo, experimentas una satisfacción que ningún logro puramente personal puede ofrecer, porque has encontrado la síntesis perfecta entre autorrealización y servicio. La voluntad de poder nietzscheana no es dominación sobre otros, es maestría sobre ti mismo al servicio de algo más grande. Es la capacidad de convertirte en la mejor versión de ti mismo y usar esa versión para elevar el mundo que te rodea. Cuando integras estos 16 principios en tu vida diaria, cuando los practicas conscientemente día tras día, algo fundamental cambia en tu presencia. Ya no emanas necesidad de validación porque has construido validación interna. Ya no proyectas inseguridad porque has desarrollado confianza genuina. Ya no reaccionas desde el miedo porque actúas desde el poder. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere persistencia, autocompasión cuando cometes errores y fe en tu capacidad de crecimiento. Pero cada día que eliges despertar tu voluntad de poder, cada día que actúas desde tu verdad interior, cada día que construyes conscientemente la vida que realmente quieres vivir, te acercas más a la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. La inseguridad que hoy puede parecerte un obstáculo insurmontable no es más que material prima para la fortaleza que estás destinado a desarrollar. Cada duda que enfrentas con valentía se convierte en confianza. Cada miedo que atraviesas con determinación se transforma en poder. Cada limitación que superas conscientemente
se convierte en evidencia de tu capacidad ilimitada de crecimiento. Tu voluntad de poder no es algo que necesitas encontrar afuera. Ya está dentro de ti, esperando ser despertada, esperando ser expresada, esperando convertirse en la fuerza motriz de una vida extraordinaria. Lo único que necesitas es el coraje de empezar, la disciplina de continuar y la sabiduría de saber que cada paso que das en esta dirección te está transformando en el hombre que siempre estuviste destinado a ser. El mundo necesita hombres que hayan despertado su voluntad de poder auténtica. Hombres que lideren desde la fortaleza interior, que contribuyan desde la abundancia personal, que inspiren a través del ejemplo de una vida conscientemente vivida. Ese hombre puedes ser tú. Ese hombre ya eres tú. Solo necesitas recordarlo y actuar en consecuencia.